Vamos a realizar a continuación el ejercicio Sobrecarga de métodos en Java. El objetivo del ejercicio es poner en práctica el concepto de sobrecarga de métodos en Java. Y al finalizar deberemos observar lo siguiente según se muestra. Como primer paso vamos a crear nuestro proyecto llamado sobrecarga de métodos y lo depositamos en la ruta mostrada. También creamos la clase sobrecarga métodos y la depositamos en el paquete con el mismo nombre. Damos clic en finalizar. Como siguiente paso vamos a crear nuestra clase llamada operaciones y la depositamos dentro del paquete sobrecarga métodos y damos clic en finalizar. Vamos a modificar el código de esta clase llamada operaciones.java. Vamos a ver qué contiene esta clase. Básicamente esta clase contiene métodos llamados sumar y vamos a sobrecargar estos métodos. Así que en primer lugar vamos a crear el método sumar de tipo público, estático y en este caso va a regresar un entero. Recibe dos argumentos de tipo entero llamados A y B. Pero recordemos que para que se considere sobrecarga de métodos no se toman en cuenta los nombres de los argumentos, sino únicamente los tipos de cada uno de los argumentos, así como el orden también en que se definen estos argumentos. Y cuando se manda a llamar este método estático, mandamos a imprimir que estamos utilizando el método sumar con dos argumentos de tipo entero. Y regresamos el valor de la suma de A más B. Como siguiente paso sobrecargamos el método sumar. Como hemos comentado, para que se considere sobrecarga de método ya debe de estar definido por lo menos una vez este método con el mismo nombre. Y ahora lo que vamos a hacer es definir un método nuevamente con el mismo nombre. Pero en este caso la diferencia son los argumentos. El argumento ahora son dos argumentos de tipo double. El tipo de retorno recordemos que no se toma en cuenta. Así que este método es público, estático y de tipo double. Estos métodos los estamos creando estáticos para poderlos mandar a llamar directamente sin la necesidad de crear objetos de la clase operaciones. Simplemente lo que vamos a hacer más adelante, desde la clase de prueba que creemos, es poner en nombre de la clase operaciones punto el método sumar. Y vamos a proporcionar los argumentos que correspondan a cada uno de los tipos del método sumar que deseemos ejecutar. Así que esta es la razón por la que estos métodos son estáticos. Como siguiente paso, similar al método anterior, simplemente mandamos a imprimir que estamos utilizando el método sumar, pero ahora con dos argumentos de tipo double. Y regresamos la suma de estos dos argumentos. Ahora vamos a utilizar un tipo entero y un tipo double. Y vamos a imprimir nuevamente que estamos utilizando este método sumar de tipo entero y double. En este orden se están mandando a llamar los argumentos. Y finalmente tenemos los siguientes argumentos de tipo double y de tipo entero. Así que podemos observar que el orden de los argumentos sí importa. Y por ello es que podemos definir estos dos métodos y se considera sobrecarga simplemente porque los tipos son distintos. Y cada uno de estos métodos lo único que hace es recibir los argumentos y regresar la suma de los argumentos recibidos. Como siguiente paso vamos a modificar nuestra clase sobrecarga métodos.java. Esta clase es la que vamos a ejecutar para nuestra prueba, así que contiene un método main y como hemos comentado, los métodos sumar son estáticos. Esto para que no tengamos la necesidad de crear objetos, sino que recordemos que un método estático se asocia a la clase. Así que únicamente vamos a poner el nombre de la clase, punto el nombre del método estático que queremos utilizar. Y mandamos a imprimir los resultados de ejecutar cada uno de los métodos de tipo sumar. Como resultado 1, estamos mandando llamar el método sumar proporcionando dos argumentos de tipo entero. Aquí lo interesante es ver cuál de los métodos es el que se está ejecutando. Y podemos observar que son dos argumentos de tipo entero. Por lo tanto, se va a mandar a llamar el método que tiene dos argumentos de tipo entero. Y los demás métodos se descartan ya que no cumplen con el argumento respectivo. Les recomendamos ejecutar el proyecto una vez capturada cada una de las líneas. Por lo tanto, capturando esta primera línea de resultado 1,
ejecutamos nuestro proyecto y podemos observar que se manda a llamar el método sumar con dos argumentos de tipo entero. Y el resultado de la suma de 3 más 4 es igual a 7. Este es el primer resultado. Vamos a continuar. Como siguiente paso, el resultado 2, estamos mandando llamar el método sumar, pero ahora estamos proporcionando un valor de tipo entero y un valor double. Así que el método que se manda a llamar, debemos de comparar cada uno de los argumentos, los tipos, y correspondería al método sumar que recibe los argumentos de int y double, ya que precisamente en este orden es que estamos proporcionando los argumentos. Si ejecutamos nuestro ejercicio, podemos observar precisamente que el segundo resultado manda llamar el método sumar con los argumentos de int y double. Y el resultado de la suma de los dos argumentos es 9.1. Así que, como podemos observar, el compilador decide qué método sobrecargado utilizar dependiendo de los argumentos que se proporcionen. Como siguiente paso vamos a imprimir el resultado 3 y proporcionamos los valores de los argumentos double y entero. Por lo tanto, ahora se va a ejecutar este método en este orden. El método sumar, que tiene primero un argumento de tipo double y posteriormente un entero. Ejecutamos nuestro código y vemos el resultado. Y podemos observar que nuestro tercer resultado se mandó a llamar el método sumar con los argumentos de double e int respectivamente. Y el resultado 3 es igual a 10.1. Y así sucesivamente, lo que estamos haciendo es proporcionar distintos argumentos con diferentes tipos, y dependiendo de los tipos es que se manda a llamar el método sumar correspondiente. Por ejemplo, en este caso se va a mandar a llamar el método con argumentos de double y double respectivamente. Sin embargo, como comentamos anteriormente, si estamos proporcionando un valor que no corresponde exactamente con los tipos definidos en la sobrecarga de métodos, se va a mandar a llamar el método siguiente en la jerarquía del tipo respectivo. En este caso, por ejemplo, estamos definiendo un entero y un long. Pero debido a que no creamos un método sumar que soporte el tipo long, este tipo long se va a convertir en automático a un tipo double. Así que el compilador lo que va a hacer es mandar a llamar el método sumar, que tiene los argumentos de int y double, ya que no tenemos un método sumar que soporte el parámetro de tipo long. La literal L significa que estamos convirtiendo esta literal a un tipo long. Vamos a ejecutar nuevamente el proyecto y revisamos el resultado 5. Así que podemos observar que nuestro resultado 5 es 4.0 y el método que se mandó a llamar es el método int y double. Así que nuestra variable long se convirtió a un tipo double, ya que es el tipo superior y hace una conversión en automático hacia arriba. No puede hacer una conversión hacia abajo, ya que se perdería precisión de un tipo long hacia un tipo entero. Recordemos que un tipo entero tiene 32 bits y un tipo long tiene 64 bits. Por lo tanto, no pueden almacenar la misma cantidad de información y se perdería posiblemente información al hacer la conversión hacia abajo. Por lo tanto, el compilador decide hacer una conversión hacia arriba y se convierte el tipo long a un tipo double. Ambos tienen 64 bits de almacenamiento. Y según hemos comentado, este tema va a ser muy similar cuando manejemos objetos. Sin embargo, la conversión de objetos la vamos a revisar en el siguiente curso a detalle. Finalmente, ejecutamos nuestro resultado 6 y la operación sumar, estamos indicando los argumentos de 3 y la F significa que es una conversión a tipo float, así que esta literal 3 es de tipo float y esta variable A es de tipo char. Su conversión automática superior es de tipo entero. Y un float, su conversión superior, es hacia un tipo double. Así que el método que se va a mandar a llamar es el método sumar con los argumentos de tipo double y un entero. Vamos a revisar entonces la ejecución de este resultado 6.
Así que como podemos observar, se manda a llamar el método double entero. Y se hace la suma respectiva dando como resultado 68. Entonces un flotante se convirtió a un double y un char se convirtió a un tipo entero. Esto debido a la conversión automática de tipos primitivos. Si tienen dudas con esto, pueden revisar nuevamente la lección de tipos primitivos, donde se indica cuál es la jerarquía de tipos primitivos y también la conversión de los mismos. En este caso, la conversión de manera automática hacia arriba. Finalmente, se deja como tareas extra del ejercicio probar con el modo debug del IDE y verificar paso a paso. También probar con distintos valores y verificar el resultado. Como conclusión, con este ejercicio hemos puesto en práctica el concepto de sobrecarga de métodos en Java. Este tema es muy similar a la sobrecarga de constructores, pero como hemos observado, hay diferencias importantes y bien vale la pena tener bien claro cada uno de estos conceptos.